Somos poquitas. ¿Quieren que hagamos meditación o nos vamos directo a la lectura, mis niñas? Como ustedes me digan. Voten. Voten y opinen. Como gustes, ay Dios. No, pues ustedes díganme, mis niñas. Silvia. Meditación. Meditación, dice Guille. Silvia, ¿también? Va. Meditación. Venga. Bueno, pues vamos a cerrar ojitos, mis niñas, por favor. Vamos a relajarnos. Van a concentrar toda su atención en la respiración. Cómo entra el aire. Recorre el cuerpo. Y sale. Conviértanse en las observadoras de su mente, de los pensamientos. Cómo la mente se empieza a callar. El aire entra, recorre el cuerpo, sale. Observo los pensamientos, cómo pasan. No me engancho a ellos. Yo no soy mi pensamiento, solo lo dejo pasar. Y vamos a inhalar profundo y vamos a sostener ahí la respiración. Vamos a visualizar como un rayo de luz entra por la base de mi cabeza y llena todo el cuerpo de esa energía de amor. Y exhalamos. Volvemos a inhalar profundo. Ahora vamos a sentir cómo entra el rayo, cómo va impregnando el cuerpo de una energía. Y exhalamos. Volvemos a inhalar profundo, sostenemos ahí, visualizamos, sentimos el rayo y el cuerpo completamente impregnado. Y como esa luz se centra en el pecho, en el corazón. Y exhalamos. Y van a repetir después de mí, ya sea en voz alta o en su mente. Invoco y solicito la intervención del Espíritu Santo para que nos dé confianza y honestidad. Para que nos dé certeza y seguridad. Para llegar a la causa y así poder sanar. Ayúdame, Padre, a reconocer el instante en que juzgué sin amor a un hijo tuyo. Entra en mi mente. Para ayudarme a reconocer el momento en que me asusté. Y di por sentado algo que no era real. Y por lo tanto hoy lo experimento. Entrego a la expiación
Mi decisión equivocada de que me separe de Dios. De que no soy una con Él. Manifestada en la emoción que hoy experimento desde la culpa. Ahora he podido comprender que yo te he llamado a ti, hermano mío, para lograr la virtud que elegí trabajar. En esta encarnación. Me rindo ante ti, Espíritu Santo. Hecho está, amén. Y así mis niñas, con la mente completamente aquietada, rendida, entregamos este ratito al Espíritu para que de su mano nos acompañe en el recuerdo de esta sabiduría. Y podamos manifestarla en toda nuestra experiencia. Desde el amor, en gracia y con dicha. Recordando siempre que vamos muy bien acompañadas. Vamos a inhalar profundo. Vamos a sostener ahí la respiración. Vamos a visualizar cómo esa luz que está en el pecho, envolviendo el corazón, se irradia hacia afuera, trascendiendo formas, cuerpos, situaciones. Y exhalamos. Volvemos a inhalar profundo. Vamos a sostener ahí y vamos ahora a sentir cómo esos rayos trascienden mi cuerpo y abarcan y abrazan todo lo que me rodea. No hay límites, no hay obstáculos. Esa luz se expande hacia afuera, desde mi corazón hacia afuera. Y exhalamos. Y vamos a volver a inhalar, mis niñas, lo más profundo que puedan. Tomen todo el aire, extiéndanse, expandan los pulmones, siéntanse uno con todo. A partir de esa luz que irradian desde su corazón, unidas con todo lo que les rodea. Visualicen cómo las formas se desvanecen ante esa luz y se unen en ese rayo. Y exhalamos fuerte. Todo el aire hacia afuera, mis niñas, relájense. Abrimos ojitos. Y nos preparamos para comenzar a leer, mis niñas, el significado de la resurrección. Es el capítulo 6 del mensaje de un curso de milagros, El Salvador-Jesús.
la sección Jesús como nuestro Salvador. Subtítulo, el significado de la resurrección. La clase pasada, mis niñas, vimos el relato bíblico del cuerpo, cómo la misma Biblia en la interpretación hacía referencia solamente al cuerpo, refiriéndose exactamente a lo que era la crucifixión. ¿Tiene alguien alguna duda de eso que vimos, mis niñas? Les dejé de tarea que leyeran el capítulo 6 otra vez, que le dieran una repasada a la sección primera, la crucifixión, como el símbolo de amor más grande en esta humanidad. Estamos más o menos en la página, no más o menos, en este libro sí es la 230. Voy a empezar a leer, ya saben, si tienen dudas, preguntas, lo que sea, me detienen, por favor, y me dicen. El significado de la resurrección. Estrictamente hablando, por supuesto, no puede haber resurrección física. Si el cuerpo es ilusorio, entonces obviamente no vive. En el capítulo 4, mostramos cómo el cuerpo es nada más que un títere o marioneta, cuyos hilos son movidos por la mente del titiritero. Bien importante, el tomador de decisiones. Así pues, el cuerpo no solamente no vive, sino que obviamente, por lo mismo, tampoco puede morir. En el plano físico, sin embargo, la vida automáticamente presupone la muerte, puesto que para el ego los opuestos son inherentes a su versión de la realidad, completamente a la inversa. Habiéndose fabricado en oposición a la vida, las condiciones del ego para la vida son la existencia de opuestos. Dualidad pura, mis niñas, sueño, cuerpo, materia, ego, miedo, opuestos. ¿Ok? Para que yo pueda entender en la dualidad la luz, tuve que haber experimentado la oscuridad. Igual, felicidad, tristeza, frío, calor. Y dice aquí, pensamos que todas las cosas tienen un opuesto. Aquí, la oposición es parte de lo que es real. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, en la dualidad, la oposición, los opuestos son parte del sueño que hemos hecho real. Esto está en la parte de los ejercicios, lección 138, párrafo 1, oración 2. El cuerpo, por lo tanto, es meramente la expresión en forma del pensamiento opositor de la separación. Eso ya lo habíamos visto y lo vimos varias veces en el texto. Del pecado, culpa y miedo. El cuerpo es la manifestación del sistema de pensamiento del ego, mis niñas. Puesto que solo Dios y el Espíritu son vida, cualquier cosa separada de Dios tiene que ser su opuesto, aunque lo veamos muy lindo y muy hermoso, y por lo tanto carente de vida, vida eterna, como vimos también en el capítulo 4. Por lo tanto, repito, si el cuerpo no vive, no puede morir. Y es bien obvio, pues, que entonces, no puede regresar a la vida o resucitar. El término en sí, resucitar, no tiene sentido. Replanteando este asunto, no es el cuerpo lo que constituye el problema, y vamos a subrayar mucha atención. Dice aquí Kenneth Wapnick, no es el cuerpo el que constituye el problema, sino la mente que ha concebido al cuerpo en primer lugar. Y luego, después de haberlo concebido, lo convirtió en el lugar de pecado y por consiguiente, el objeto de la salvación. El hijo ha caído una vez más en la trampa del ego, de permanecer distraído del lugar donde verdaderamente radica el problema, así como la correspondiente solución. Todo menos ver adentro, todo menos recordarme, todo menos hacerme responsable, distraerme. La resurrección, pues, solo tiene significado en la mente
que se ha creído capaz de morir. Y entonces volvemos al tema de tirar conceptos, significados tan importantes, por ejemplo, en la religión o en algunas filosofías. La resurrección, nos dice aquí Kenneth Wapnick, adentrándose en el texto, la resurrección es un término que no tiene significado, ni siquiera puede existir. Si la crucifixión es el relato de culpa, ataque y miedo en el cual creyó el Hijo, ojo y subrayamos, entonces la resurrección es el cambio de mentalidad que en lugar de esto acepta la verdad de la expiación del Espíritu Santo. Ah, maravilloso. Este concepto de la resurrección le da un nuevo significado. ¿Qué es la resurrección? El cambio de mentalidad, la entrega hacia la expiación. Es decir, la resurrección, a contrario de todo lo que la religión o la filosofía nos ha enseñado, no tiene nada que ver con el cuerpo, mis niñas. De acuerdo a cómo lo toca el texto, la resurrección es el cambio de mentalidad. Es el recuerdo en la mente del Hijo del Amor que siempre ha estado ahí. Hagan de cuenta que cada vez que repito, recuérdame, 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 me estoy diciendo resucítame, resucítame, resucítame. La resurrección, dicho llanamente, es la superación de la muerte o el triunfo sobre ella. Obviamente se refiere a la idea de la muerte, ¿ok? No a la muerte física. Ya quedó claro que resurrección no tiene nada que ver con cuerpos. Es un redespertar o renacimiento, un cambio de parecer con respecto al propósito del mundo. Entonces, resurrección, mis niñas, es lo mismo que recuérdame. Es la aceptación de la interpretación del Espíritu Santo con respecto al propósito del mundo. La aceptación de la expiación en uno mismo. ¿Por qué? Porque va a operar en la mente. El deseo único de estar con el Padre que tiene el Hijo. Manual para el Maestro, pregunta 28. Tu resurrección es tu redespertar, tu recordarte. Yo soy el modelo del renacimiento, dice aquí Jesús. Pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. El recuerdo de la fuente, el recuerdo de Dios. Dios mismo lo puso ahí y por lo tanto es cierto para siempre. En todo momento, en cualquier circunstancia, para siempre. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Entonces, la resurrección, mis niñas, queda claro que es un cambio en la mente. Y dice Jesús en el texto, yo creí en eso y lo acepté como la verdad. Texto capítulo 6, párrafo primero. Perdón, sección primera, párrafo 7. Es por eso, por lo que un curso de milagros nos lleva a aprender, ojo y atención, subrayamos, nos lleva a aprender que la resurrección de Jesús ocurrió antes de la crucifixión. ¿Estamos de acuerdo? Fue el que Jesús se acordara de reírse, entre comillas, de la tontería del relato del ego, lo que constituye su resurrección. Y fue su despertar colmado de risa, lo que lo capacitó para que fuese la manifestación indefensa de la verdad del Espíritu Santo y que no le adjudicase realidad al error de creer en la separación y el ataque. Y entonces aquí ya me tiran todo el relato de la iglesia y el relato histórico de que Jesús fue crucificado y luego tuvo la resurrección. Nos dicen aquí no, al contrario, si la resurrección es el cambio de pensamiento, lo tuvo antes de la aparente crucifixión. Repito, dice Kenneth Wapnick, él permaneció fuera del sueño de crucifixión del ego. Aunque la experiencia, aquí viene lo dual, que el mundo tuvo de él fue de que existió dentro del sueño. Por lo tanto, él
solo podía ser indefenso, es decir, la base para el perdón, ante el aparente ataque, debido a que su realidad, su mente recta, jamás podía ser atacada. Y este fue su mensaje último al mundo. ¡Wow! ¡Qué impresión! Qué mal interpretado estaba ese tema de la crucifixión, y hoy lo volvemos a leer en este maravilloso texto y nos cambia toda la perspectiva. O sea, la crucifixión, lejos de por mi culpa, es un acto de amor, de enseñanza, de aprendizaje, de oportunidad hermoso. Este es el mensaje vívido que le permite a la mente fragmentada del Hijo comenzar el proceso de recordar su identidad como la plenitud de Cristo, como nos pide Jesús en el texto, que dice: no enseñes que mi muerte fue en vano, enseña más bien que no morí, demostrando que vivo en ti. Texto capítulo 11, sección 6. Demostramos la resurrección de Jesús al ejemplificar su principio de total perdón, el perdón de Dios, del recuerdo. Es así como el mundo es finalmente redimido del sistema de pensamiento que jamás existió. Según recordamos, el amor que verdaderamente somos. Es decir, conforme más repito, recuérdame, debilito el sistema de pensamiento del ego. El permanecer en el sueño, darle realidad a los cuerpos. Se va debilitando. Jesús simboliza para nosotros este amor en nuestras mentes separadas. Y nuestra resurrección es simplemente el despertar a la verdad de la expiación que siempre ha estado presente, nunca se fue, por eso es un recuérdame. Al fin nos habremos tornado como Él. Terminamos, mis niñas, el capítulo 6 de este mensaje, de este libro hermoso, que hablaba de Jesús, el Salvador Jesús, como imagen en el sueño, como un símbolo en el sueño, pero cómo Él logró no estar en el sueño. Y sin embargo, en la historia de la humanidad, lo que hemos tratado de hacer es jalarlo al sueño, hacerlo parte del sueño. Pero bueno, no pasa nada. Yo creo que es parte del proceso también, y como de consolación, pensar que Jesús fue parte del sueño. Mis niñas hermosas, ¿tiene alguien alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Sí quedó más o menos claro. Bueno, vámonos a otro capítulo, el capítulo 7. Se va a tornar un poco más divertido, ¿ok? Porque vamos a hablar, esta parte es como más de confrontación. Habla de las implicaciones prácticas, ¿ok? ¿Cómo me cuesta aplicar el curso? ¿Cómo lo malentiendo y creo que lo estoy aplicando? Introducción, problemas y soluciones. Una de las cualidades importantes de un curso de milagros es su rigurosa congruencia. Ojo, mis niñas, desde los principios metafísicos no dualistas hasta la discusión de nuestra experiencia en el mundo físico, vivida en armonía con sus enseñanzas de perdón. Dice aquí Kenneth Wapnick, su rigurosa congruencia. Esta congruencia es el reflejo de la lógica sobre la cual Jesús construye la teoría del curso. Resumida sucintamente en esta afirmación tomada de la introducción al texto. Sucintamente es reducido, breve, conciso. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Ahí está toda la congruencia. Pero si se fijan, y si podemos leer entre líneas, es difícil a veces sostenerlo, y más porque es una mente dividida la que está tratando de entender o comprender esta filosofía.
En otras palabras, únicamente Dios y Cristo son reales y por lo tanto no pueden ser amenazados por la, entre comillas, diminuta y alocada idea de la separación, la cual nos queda clarísimo, mis niñas, que no es de Dios. Por lo tanto, ese pensamiento, esa alocada idea no puede ser real y por lo tanto, entonces, naturalmente no puede existir. Cualquier problema y todos, mucha atención, esto va subrayado, cualquier problema y todos, por lo tanto, tienen que ser no existentes, puesto que un problema en la presencia de Dios con mayúscula es inconcebible. Seguimos subrayando, entre comillas, no hay tiempo, lugar ni estado del que Dios esté ausente. Capítulo 29. Y aquí viene lo más interesante. Porque esto que acabamos de leer le cuesta trabajo a la mente dividida, al ego, al personaje norico, comprenderlo. Todos los problemas y uno, cualquier problema y todos, jamás eran pertenecientes al ámbito de Dios. El verdadero problema, entre comillas, dice aquí, pues, tiene que radicar en la creencia de que hay un problema. Dicho de otro modo, el problema es la manera, subrayamos, ojo, el problema es la manera en que yo estoy percibiendo un aparente problema en el mundo, una aparente situación en el mundo, lo cual incluye, obviamente, mi mundo personal, físico y o psicológico. Eso no hace diferencia, ¿ok? La implicación directa de este principio para la solución de todos nuestros problemas es el tema de este capítulo. Maravilloso, mis niñas. Cuando llego y creo que tengo 30 problemas, me corrieron del trabajo, el marido me dejó, me detectaron una bolita en mis boobies y no tengo dinero. Según yo tengo 30 problemas. Ay, pero bueno, ya la bolita en la boobie era así nada más como que me tenía que masajear para que se fuera, pero sigue el problema de que el marido te dejó, el trabajo se te fue, no hay dinero. Siempre, si nosotros nos ponemos en la idea del mundo, en la idea de lo físico, siempre habrá problemas, ¿ok? Lo extenso del capítulo refleja cuán importante es para el estudio y práctica de un curso de milagros que se entienda cabalmente, mis niñas, esta interfaz entre la teoría del curso y su aplicación práctica, que es abismal, mis niñas. ¿Sí o no? Cuando estamos leyendo el curso, ay, hasta te sientes como que te elevas y todo lo ves lindo, brilloso y divino. Y nada más cerramos el curso y se aparece el jefe, el marido, el hijo, la suegra, la vecina, la muchacha, hasta el perro. Se nos olvida el curso. Como frecuentemente me gusta recordarles a los estudiantes, es esta interfaz, esta comunicación de uno sobre el otro, lo que constituye, mis niñas, la razón detrás de que Jesús nos proveyera un texto y un libro de ejercicios como la médula del currículo del curso. Justo al comienzo del libro de ejercicios, Jesús subraya esta relación entre teoría y aplicación. Es decir, uno no sirve sin el otro. La última parte, justo al comienzo del libro de ejercicios, Jesús subraya esta relación entre teoría y práctica. No puede estudiar uno y dejar de lado el otro. La teoría sostiene a la práctica, pero sin práctica no sirve la teoría. Para que los ejercicios de este libro de ejercicios tengan sentido para ti, es necesario, como marco de referencia, disponer de una base teórica, todo lo que leímos, como la que provee el texto.
Es la práctica de los ejercicios, no obstante, lo que te permitirá alcanzar el objetivo de ese texto, de ese curso. Una mente sin entrenar no puede lograr nada. El propósito de este libro de ejercicios es entrenar a tu mente a pensar según las líneas expuestas en el texto. ¿Sí? La compleción, el interfaz del uno con el otro. Es que ya leí todo el texto, pero no hice los ejercicios. O hay también mucha gente que estudia hace los ejercicios sin el texto. Completamente conectados. Introducción de las lecciones. Comenzamos nuestra discusión retornando al cuento que el ego le hizo al hijo, replanteándolo en términos pertinentes al tema de este capítulo. Recuerden la motivación del ego. ¿Cuál es? Si el pensamiento de la existencia individual, el ego en sí, ha de sobrevivir, y puesto que el pensamiento tiene existencia, entre comillas, únicamente debido a la creencia del Hijo de Dios en ello, es decir, una existencia también entre comillas, que emana del poder de la mente. Acuérdense, tomador de decisiones, para elegir al ego en lugar de elegir al Espíritu Santo. Entonces, la mejor seguridad de que el Hijo jamás, ojo mis niñas, jamás cambiaría su mentalidad, es ocuparse de que éste se olvide de que tiene una mente. Resumiendo este párrafo nada sencillo, dice, el propósito del ego, lejos de querernos enseñar o meter algo, es hacer que el olvido de que tenemos una mente, de que hay un tomador de decisiones, de que esto es un sueño, sea permanente, esté ahí, latiendo, que no se acuerde. Por eso para mí, mis niñas, el mantra más poderoso es recuérdame, 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 porque el ego grita, olvídalo, 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 entiérralo. Y así, como parte de su estrategia para convencer al hijo dormido de que es insensato, es decir, sin mente, entre paréntesis, el ego le dijo que estaba en una situación problemática y muy seria, por cierto. Su mente se había convertido ahora en un campo de batalla. Y si él permanecía ahí, se enfrentaría con una muerte segura. El ego llamó pecado al problema medular y este se proyectó sobre Dios. De modo que su furia vengadora se convirtió ahora en el nuevo problema que requería solución o defensa inmediata. El ego llamó pecado al problema medular. ¿Quién me dice? A ver, el ego llamó pecado al problema medular. Y el curso nos dice, no hay pecado, hay equivocación. ¿A qué se refiere aquí Kenneth Wapnick? El ego llamó pecado al problema medular. A la creencia en la separación. A creer en la separación. Muy bien, mi Erika hermosa, muy bien. Ese es. El ego te hace creer que el haber tú pensado que te separaste no fue un error, fue un pecado y merece castigo y lo proyecto sobre Dios. Y entonces en esa proyección fabrico un Dios vengativo, colérico, enojado, que va a descargar su furia sobre mí. El cuento del ego, y aparte se lo compro, me lo creo. Y te dice aquí, y ahora eso es el nuevo problema, que requiere solución o defensa inmediata. ¡Qué miedo! Dios, iracundo, va a descargar su furia sobre mí. En lugar de pensar, proyecté mi pensamiento de separación sobre él. Como Jesús quiere que entendamos mediante un curso de milagros,
todas las defensas, mucha atención y subrayen mis niñas, todas las defensas son formas de magia y representan el intento del ego de proveer una solución a un problema de pecado y que ese pecado es la idea de separación, entonces por lo tanto no existe. Pura falacia, pura farsa, puro sueño. Todas las defensas, cada quien sabrá cómo trata de defenderse de esa culpa inconsciente de creer que ese Dios iracundo va a irradiar su furia sobre mí. Así pues, desde el momento original de la percibida separación, la estrategia del ego requería que se perpetuase la ilusión en la mente del hijo de que había problemas reales y que exigían, por lo tanto, también soluciones reales. Distracción pura, mis niñas, todo menos recordarte, todo menos pensar que la separación es un sueño, todo menos pensar que no soy el cuerpo. Sin embargo, el plan no funcionaría jamás. Si el hijo se enteraba de las verdaderas intenciones del ego, a saber, su propósito de no permitirle saber o recordar que su único problema consistía en creer en una situación no existente, su forma equivocada de mirar a la diminuta y alocada idea. Obviamente todo esto lo cambiaría, ¿estamos de acuerdo? Si yo observo al ego, si yo observo el sueño. Y así el ego desde el mismo comienzo del tiempo, continuamente, ha generado problemas no existentes, entre paréntesis, en el mundo y en el cuerpo, que exigen soluciones inadecuadas, también por supuesto en el mundo y en el cuerpo, todos los cuales han logrado captar la atención del hijo fuera de su mente y siempre sobre el cuerpo. Todo esto, mis niñas, que acabamos de leer es distracción. Son distractores. Que el ego entendido como la mente no recta, genera, fabrica, para que yo esté pensando en eso, proyectando sobre el cuerpo en lugar de hacer la autoindagación, la introspección. De ese modo, engañado por el ego, el hijo está continua y finalmente convencido de que su problema siempre radica en el cuerpo. Vamos a entender aquí cuerpo como forma, situaciones, exterior. Que si el suyo o el de otra persona es irrelevante, mis niñas, es improcedente. Una vez que piensa que sus problemas radican en el mundo, y entre paréntesis, al cual le ha adjudicado realidad al identificarse con el sistema del pensamiento del ego. El hijo, subrayen fuerte, tiene que creer que es en el mundo de la forma y de la conducta donde han de hallarse las soluciones, o entre paréntesis, la salvación. ¿Qué nos está tratando de explicar aquí Kenneth Wapnick, tomando como base el texto? Que no pasa nada, mis niñas. Es normal que le demos esa validez a la forma. Es parte del sueño. Nos creímos el cuento del ego todos, ¿eh? No crean que aquí en este mundo encarnado hay alguien que no se creyó el cuento del ego. Si estás en un cuerpo, te creíste el cuento del ego. Ahora, en ese mismo sueño, llega una herramienta maravillosa, un curso de milagros, para ayudarte en el mismo sueño a recordarte. Pero en el sueño es inevitable que de primera instancia le demos realidad y validez a la forma. ¿Ok? Todas las instituciones de la sociedad están centradas de una u otra forma en estas soluciones mágicas. ¡Wow! Instituciones de la sociedad. Instituciones de la sociedad.
están centradas de una u otra forma en estas soluciones mágicas a los problemas imaginados de nuestro sufrimiento e infelicidad. Juzgados, hospitales, cárceles. Entre las más importantes de estas instituciones han estado, bueno, pues ya no lo dije, ¿verdad? Las religiosas o las espirituales, donde los medios para lograr la felicidad o salvarse del pecado se le adjudican a Dios o a algún otro ser o principio espiritual. Sin embargo, en términos de seguir la estrategia del ego de resolver un problema donde no existe, las soluciones religiosas son paradigmáticas de todas las demás. Es decir, sirven como ejemplo, sirven de modelo para todas las demás instituciones. ¿Vamos bien hasta aquí, mis niñas? Este capítulo nos dice Kenneth Wapnick que está organizado en torno a dos clases de respuestas que las religiones o las espiritualidades típicamente han promulgado como la salvación. Primera, la práctica de los sacramentos y rituales y de normas éticas tales como el amor y el perdón. La premisa subyacente en todas estas soluciones, es decir, la premisa que sostiene la solución, explícitas o no explícitas, no importa, es que Dios está enfadado por nuestro pecado y es necesario que se le apacigüe y se le aplaque antes de que su ira nos destruya. ¿Cuál es ese ritual, sacramento del que habla aquí? Bueno, pues podemos entender el primerito en cuanto abrimos el ojito al mundo, el bautismo, ¿no? Quítale el pecado original. Así repito, en un sentido, casi todas las prácticas religiosas y los rituales religiosos son intentos mágicos de cerrar un trato con Dios. Ay, qué bueno que lo dice el texto y el libro y Kenneth Wapnick y Nonorico, pero directo y a la cabeza. Si se entiende correctamente, estos rituales y sacramentos se reconocen únicamente como el reflejo del pensamiento de que si le ofrecemos a Dios una vida dedicada al sufrimiento, a la angustia y al sacrificio, podremos controlar su ira, de modo que Él nos perdone y nos ame. La felicidad, por consiguiente, nos llega solo a través de una vida de dolor y de pérdida de lo que más queremos. Dicho de otro modo, dice aquí, subrayamos, mis niñas, mucha atención, el contenido oculto detrás de la acostumbrada forma de devoción religiosa es esta negociación o sacrificio, la cual sirve únicamente para convencernos de que el problema de la separación es real. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Entre paréntesis, de lo contrario, no habría ninguna necesidad de la negociación en primer lugar. ¡Wow! Tiene que quedar esto cristalino, mis niñas. Es decir, cuando yo ya le di realidad a la separación, tengo que hacer esa negociación. Si yo ya me di cuenta que la separación no puede ser real, la negociación es improcedente. ¿Sí cachan cómo está hilado? Muy fuerte. Esto es muy duro, mis niñas. Este capítulo nos va a incomodar a más de una. No pasa nada, entrégenselo al espíritu, porque aparte Kenneth Wapnick no tiene pelos en la lengua o pelos en la mano cuando escribió esto y se va directo. Sin embargo, puesto que este oculto sistema de pensamiento de culpa y sacrificio está presente en todas, y aquí lo ponen hasta en letras distintas, mis niñas, nadie se salva. En todas las mentes separadas,
Nuestra discusión aquí, repito, puede fácilmente generalizarse a todas nuestras, a todas nuestras prácticas de comportamiento, sagradas y seglares por igual. No hay diferencias, es lo mismo el que va a una iglesia, el que va a la esa de los judíos, es exactamente lo mismo. La misma situación se encuentra en los sistemas de moralidad. Aquí viene mucho el comportamiento de la sociedad. Mucha atención. Repito, sagrados o seglares por igual, los cuales intentan gobernar nuestra conducta problemática, de manera que el pensamiento de separación oculto en la mente permanezca intacto y por consiguiente sin curación. Juzgar al que se portó mal, de acuerdo a lo que yo creo que es que se portó mal. En nuestra discusión de estas soluciones ritualistas y éticas a problemas que no existen, wow, volveremos a referirnos a las divisiones tercera y cuarta del ego. División tercera y cuarta del ego. La trilogía impía, pecado, culpa y miedo. Y veremos cómo el ego ha convencido de su pecado y de su culpa al Hijo de Dios separado. ¿Se acuerdan? Al Yoah. Lo cual hace necesaria la división de este en dos nuevos yos. El B, el bueno, el lindo, el que ya proyectó la culpa, y el C, sobre el que proyectó la culpa, que se divide en las relaciones especiales de amor y en las relaciones especiales de odio. Mis niñas, ¿quedó clara la introducción de este tema? Se va a poner ríspido porque se va a meter ya en las implicaciones prácticas, en cómo, dicho llanamente y de manera directa, muchas veces las conductas, los rituales que me hacen creer que soy espiritual, solo están enalteciendo la idea de separación. Vamos a empezar con la práctica religiosa. Muchos pasajes de un curso de milagros están sutilmente dirigidos a los sacramentos y enseñanzas de la Iglesia Católica Romana e ilustran la confusión de forma y contenido que convirtió un mensaje de amor en un mensaje de amor, pero de amor especial. En efecto, el triunfo último de la forma sobre el contenido. Se le dio más importancia a la forma, a las relaciones, al cuerpo, que al contenido, que a la esencia, que a la enseñanza. Es cierto, en verdad, que desde el Segundo Concilio Vaticano, convocado por el Papa Juan XXIII, lo dije bien, mi amada Erika, gracias, XXIII, en el 1962, se han efectuado cambios importantes dentro de la Iglesia relacionados con las prácticas de algunos de estos sacramentos. No obstante, las premisas básicas, es decir, la realidad del pecado, el mundo y del cuerpo, sin mencionar la glorificación del especialismo, que sirven de base a estos sacramentos, no han sido seriamente cuestionados. Es decir, se han hecho cambios así sobre encimita, nada de verdad en el contenido.
Ciertamente, no lo han hecho los canales oficiales. Examinamos ahora esas referencias en el curso, las cuales apuntan hacia la enseñanza o las enseñanzas y los dogmas oficiales de la Iglesia. Aunque esta discusión puede parecerle improcedente a los estudiantes de un curso de milagros, muchos de los cuales vienen de trasfondos judíos o han abandonado sus crianzas cristianas hace tiempo ya, es instructivo, mucha atención. Sin embargo, para todos los estudiantes, ser conscientes de cuán extensa es la parte del curso dedicada a tales correcciones, es decir, a nuevos significados de conceptos religiosos. Es importantísimo que nosotros, nosotras, como estudiantes de un curso de milagros, tengamos bien claro las partes donde el texto hace esa corrección, ese nuevo significado de un concepto aparentemente ya aprendido. Además, para replantear esta importante idea, los errores de la Iglesia católica y protestante por igual no son sino formas específicas, ojo mis niñas, formas específicas de errores que todas las personas cometen, independientemente de sus orientaciones religiosas o no religiosas. Esto está padrísimo. No solo es el error cometido en la cuestión espiritual o religiosa, sino a nivel de conducta en la sociedad. Dice aquí Kenneth Wapnick, retornaré a una discusión más amplia de estos errores en el capítulo 14. Así pues, la primera parte del contenido de este capítulo va dirigida a todos los estudiantes de un curso de milagros, mientras que la forma está organizada en torno a las correcciones, ojo, correcciones específicas que el curso les hace a las doctrinas y prácticas específicamente de la Iglesia Católica. Se presentan 6 errores. Aquí Kenneth Wapnick separa los errores en 6. Primero, mis niñas, la confusión de mente y cuerpo. 2 puntos, Jesús y la Eucaristía. Segundo error, el sacrificio, es decir, el martirio. Tercer error, forma frente a contenido. Forma frente a contenido. 2 puntos, estructuras sagradas. Cuarto error, mis niñas, el perdón para destruir frente al verdadero perdón. 2 puntos, la penitencia. Quinto error, mis niñas, pedir para destruir frente a la verdadera petición, la oración. Y sexto error, mis niñas, nuestra relación especial, muy especial, con el libro de ejercicios, la tiranía de los rituales. Aquí le vamos a dejar, mis niñas, y déjenme decirles, no saben qué interesante se torna estos 6 errores en manos del majestuoso Kenneth Wapnick, cómo los desarrolla, cómo los confronta, cómo explica el verdadero perdón frente al perdón para destruir. La oración frente al pedir desde la carencia. Las instituciones, las estructuras sagradas. Y por supuesto, el sexto error, no menos importante, la relación tóxica, porque esa es la palabra tóxica,
que desarrollamos con el libro de ejercicios. De verdad, aquí empieza a ponerse el libro bastante interesante. Ya nada más no, pues ya, este es el último capítulo de la primera parte, mis niñas. El último capítulo de la primera parte de un mensaje de un curso de milagros. La segunda parte es majestuosa y este último capítulo es buenísimo porque es la introducción a esa segunda parte. Pocos deciden escuchar. Vuelvan a leer lo que leímos a partir del capítulo 7, desde la introducción. Subrayen lo que a ustedes les mueva, repásenlo, vayan a la referencia del texto, estúdienlo. En pocas palabras, como cuando íbamos a la secundaria y a la prepa, estúdienlo, repásenlo, observen. ¿Cuál, perdón? ¿El 6? Sí, no, desde el 7. Este ¿El último 7? capítulo, mi Silvia hermosa. Acabamos de empezarlo para que lo tengan bien fresco, porque este capítulo 7 ya es como la introducción a la segunda parte. La segunda parte nos habla de no todos quieren escuchar. Todos son llamados, esta primera parte. La segunda, no todos quieren escuchar. ¿Por qué? Por estas implicaciones prácticas, el malentender el texto, el interpretarlo desde el ego, que es muy fácil. Eso es una práctica muy común, mis niñas. Ustedes podríamos pensar todas, el curso de milagros lo leo y estoy en el espíritu. No, el curso de milagros ha sido interpretado y manifestado desde el ego en muchos aspectos. Y esta segunda parte nos explica Kenneth Wapnick qué fácil es caer en esos errores, en esos baches. Y nos ayuda mediante una confrontación dura y directa de cómo lograr la aplicación del curso. Pero estos 6 errores que vamos a empezar a leer el próximo martes son la base de la mala interpretación de un curso de milagros. Y él hace la diferencia. Dónde sí, dónde no. ¿Y por qué a veces lo hacemos? Siempre es el miedo. Ok, mis niñas hermosas, ¿tiene alguien alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vuelvan a leer lo que leímos, repásenlo, ¿ok? El próximo martes lo repasamos, así rápido, las partes importantes y todo, para retomar desde donde dejamos que son los 6 errores principales para malinterpretar un curso de milagros. De acuerdo, y ahí lo explicó Kenneth Wapnick, a la religión católica, ¿ok? Directo. ¿Por qué? Porque los conceptos que utilizamos van directamente relacionados con el catolicismo, ¿ok? Bueno, ay, mis niñas, qué hermoso, no saben, ahorita se va a empezar a poner el libro divino. A mí me encanta este libro. Ya un poquito más hacia la práctica. Lo que estuvimos leyendo, toda esta primera parte, si se fijan, fueron antecedentes, todo lo que lo sostiene, y ahorita ya es práctica, práctica, práctica. ¿Nos va a incomodar un poco? Sí, porque se va directo, pero qué bueno. ¿Ok? Pues mis niñas hermosas, si no hay preguntas, no hay dudas, muchas gracias. A las que gusten las veo mañana, a las que no las veo el próximo martes. Repasen, por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, si vuelven a leer y esto no me quedó muy claro, ya saben, ahí está el chat para eso. Les mando un beso, mis niñas hermosas. Gracias. A ustedes. Bye. Hagan una Bye. gran semana. Bye, bye, mis niñas.